Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de la semana. Espero que todos anden bien. Estamos trabajando mucho para poder darles lo mejor de nosotras en esta capacitación. Eh, Hay mucha información, estoy tratando de ordenarla lo mejor posible para poder darle un marco de cierre a esto del inconsciente transgeneracional en el día de hoy. Como es mucha la información, la vamos a ir editando y ordenando de maneras sencillas, como para que no les lleve demasiado tiempo ver los videos y que sea lo más simple posible entender el conjunto de cosas que nos quedan pendientes. No quiero dejar de decirles, sí, y de repetirles, mejor dicho, que el 95% de nuestras conductas está regido por el inconsciente. No se lo olviden, lo dije en una de las primeras clases, ¿sí? A partir de eso tenemos que entender que esa cuestión de que estamos regidos por el inconsciente hace de que estemos absolutamente condicionados, ¿sí? Condicionados para nuestro pensar, para nuestro sentir y para nuestro actuar. Estamos en tiempos, sí, de entender que nuestro inconsciente nos condiciona al punto de lo que proyectamos, de lo que repetimos cuando se trata del inconsciente transgeneracional, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos al proceso de autoobservación, proceso que nosotros trabajamos en nuestro segundo mes de cursada, ¿sí? El aprender a autoobservarnos es el proceso que nos va a permitir salir de la inconsciencia, lo habíamos dicho, ¿sí? También esto es una manera de ir ordenando de a poquito toda la información que vamos sumando semana tras semana. En este sentido, es importante entender, sí, que para el poder liberarnos de las ataduras y para poder de alguna manera salir de las deudas, de la culpabilidad, del victimismo y demás, sí, tenemos que poder autoobservarnos para poder trascender, que es de esto de lo que se trata nuestro proceso, ¿sí? Entonces, lo más importante a entender a partir de ahora, sí, es que la pregunta fundamental que me tengo que hacer frente a las situaciones, sí, es ¿qué tengo que aprender de esto? Y en función de esa pregunta, sí, del para qué, del para qué está sucediéndome esto, también va ahí ya sumándose el que estoy proyectando, ¿sí? ¿Qué me está mostrando el otro de mí? ¿Sí? Bien, es realmente todo lo que estoy haciendo en mi vida, lo que quiero. ¿Estoy haciendo lo que siento o estoy haciendo lo que creo que debo hacer? Esa pregunta o esas dos preguntitas en una, digamos, define un posicionamiento hermoso y hace de que vivamos desde el ser o desde la culpabilidad, ¿sí? Cuando yo realmente hago las cosas porque las siento, no hay posibilidad de culpabilidad. El punto es que cuando yo hago las cosas porque creo que debo hacerlas, se inicia una cadena, ¿sí? Porque la culpabilidad es una cadena, ¿sí? Y es una cadena transgeneracional, ¿sí? Que tiene que ver justamente con que es una cadena transgeneracional, obviamente inconsciente, que ata, sí, importante concepto, para que sigamos haciendo aquello que no queremos hacer. Y es una manera de hacernos sentir culpables. Entonces entramos todo el tiempo, una y otra vez, en esa misma cadena, ¿sí? Muchas cosas que tienen que ver con el transgeneracional tienen que ver con este posicionamiento, ¿sí? De hacer lo que creemos que debemos hacer y no lo que sentimos que queremos hacer. Eso ya marca, ¿sí?, un punto de partida nuevo o sumatorio a lo que venimos trabajando, ¿sí? Lo que hago, lo hago porque lo quiero hacer o porque lo siento que quiero hacerlo o porque creo que es lo que debo hacer, ¿sí? Gran pregunta, gran punto, la culpabilidad es algo que baja por el genosociograma y nos labura mucho, mucho, mucho. Para poder entrar en el libre albedrío, gente, sí o sí hay que hacer consciente todos los programas inconscientes. No juzgar lo vivido, lo experienciado, observarlo mucho, mucho, por esto
el proceso de autoobservación, por eso el proceso de conversar con nuestras familias de las cosas que hemos experienciado, de las cosas que nos han pasado, de hablar de los no dichos, ¿sí? Y autogestionar obviamente también las emociones, ¿sí? Esos serían como los grandes puntos para poder seguir avanzando. Bien, vamos a entender a nuestro árbol como un tesoro. Cada uno de nosotros lleva la información de cada uno de nuestros ancestros, ¿sí? Toda la información de todos nuestros ancestros la llevamos todos, ¿sí? Y el transgeneracional es información, ¿sí? El inconsciente lleva información y es sinónimo de información de alguna manera, y eso lo tenemos que entender, ¿sí? Y por lo tanto vamos a empezar a utilizar el término resonancia, ¿sí? Como todos tenemos una carga de información, esa carga de información genera, ¿sí? Lleva a nuestra vida a sucesos, situaciones, personas, encuentros, vivencias, acontecimientos que tienen que ver con nuestra información, ¿sí? Por lo tanto, como venimos haciendo y diciendo y charlando clase tras clase, ¿sí? Todo lo que nos sucede no viene de afuera, ¿sí? Y no es la suerte o la mala suerte, o no es el otro que viene a perjudicarme o a complicarme el día o la vida o lo que fuera. Es información de nosotros, de nuestra historia, de nuestro árbol, que resuena, ¿sí? Y genera movimientos para que se den los acontecimientos que se tienen que dar, ¿sí? Me parece importante que yo les pueda decir, en función de todo esto que venimos hablando, algo importante de lo que todavía no hemos hablado o hemos hablado desde un lugar muy escueto, muy chiquitito, ¿sí? Que tiene que ver con la identidad. Nosotros vamos a entender la identidad como parte, ¿sí? Fundante, fundamental de un psiquismo, de una persona, y en este sentido, ¿sí? Vamos a empezar a pensar en que la filiación en sí mismo es una realidad biológica, pero también es una realidad social y es una realidad psicológica. Y es a estos niveles, ¿sí? Donde se empiezan a producir las repeticiones y las cadenas de repeticiones en el árbol, ¿sí? Cuando nosotros de alguna manera cuando alguien nos pregunta cómo te llamas, ¿sí? Uno podría en realidad decir, a mí me llaman, ¿sí? Verónica. Porque es muy fuerte esto de la identidad, ¿no? Nos ponen un nombre que resuena con nuestros padres, que resuena con... en realidad dicen que la información, ¿sí? Del nombre la emitimos cada uno en el momento que estamos, digamos, bajando y que nuestros padres la reciben, y ese es el nombre que nosotros llevamos, pero en realidad, ¿sí? Hay una energía resonando en la información del nombre que nos ponen, ¿sí? Si ese nombre se repite en nuestro transgeneracional, en nuestro genosociograma, ese nombre está hablando de que somos doble de esa persona que llevó antes nuestro nombre. Vamos a hablar del apellido, ¿sí? Nos preguntan cómo nos llamamos, qué apellido llevamos, dónde nacimos, quiénes son nuestros padres, todo eso nos otorga una identidad, y justamente eso es fundante del psiquismo, absolutamente fundante, ¿sí? Bien, hablamos de la identidad, hablamos de la afiliación, vamos a hablar de un concepto que nos quedó pendiente o que me quedó como un costadito, ¿sí? Y que es muy importante, que tiene que ver con las cadenas de retribuciones desplazadas. ¿De qué se trata? ¿Sí? Vamos a pensar en una hija que ha sentido que su madre la ha rechazado toda la vida, ¿sí? ¿Cómo va a elaborar esto? ¿Cómo va a continuar su vida? ¿Sí? El día que ella es mamá, ¿sí? Va a, de alguna manera, volcarse completamente a su hija o a sus hijos, de tal manera, ¿sí? De compensar y de hacer lo opuesto a lo que hicieron con ella, ¿sí? ¿Qué es lo que va a producir en su propia hija? Lo que va a producir es una necesidad compensatoria de devolverle a la madre todo el tiempo lo que esta madre da por ella, ¿sí? Esta madre, la generación del medio, digamos, está generando una deuda, ¿sí? Una deuda que la hija necesita continuamente compensar y pagar y pagar y pagar, ¿sí?
no le va a alcanzar su vida para poder pagarle a esta madre todo lo que esta madre ha hecho por ella, ¿sí? Esto se llama cadena de retribución desplazada, ¿sí? Y esto es parte de un árbol que es poco sano y un árbol que hay que chequear, elaborar, observar y hacerlo seguir creciendo. Bien, vamos a hablar de la reparación. Reparar es un gran acto de amor, ¿sí? Y todos estamos en algunos puntos reparando a nuestros ancestros, ¿sí? ¿Qué cuestiones vamos a tener en cuenta? ¿Sí? Si hay algo que, para arrancar les digo, que es reparador, es la profesión, la vocación de uno, ¿sí? Siempre que estamos en la vocación nuestra, estamos reparando, ¿sí? Y de alguna manera, sí, hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer en función de seguir observando nuestro genosociograma. Tenemos que observar, como ya les he dicho, enfermedades, nuestro nombre, ¿sí? La fecha de nacimiento, las fechas de defunción, los abortos, las muertes repentinas, las muertes de chicos, de niños, la profesión, como ya les dije, la identidad sexual que tiene que ver sobre todo con que si fui mujer y fui deseada hombre o si sos hombre y fuiste deseada mujer, eso es muy importante. Vamos a tener en cuenta, yo me preparé acá en un cuadernito, espero que se vea bien, ¿sí? Unas columnas, ¿sí? Fíjense que es 1, 2, 1, 2 y 3, ¿sí? Y a su vez vamos bajando 4, 5, 6, ¿sí? Y lo que vamos a observar de esto son las columnas que yo generé, ¿sí? El 1, el 4, el 7 y el 10 tienen afinidad. El 5, el 3, el 2, el 5, el 8 y el 11, ¿sí? Y el 3, el 6, el 9 y el 12 son columnas que tienen que ver con la afinidad. Esto estoy hablando de los meses del año, ¿sí? Las personas que nacieron, por ejemplo, en enero, tienen afinidad con las que nacieron en abril, con las que nacieron en julio y con las que nacieron en octubre. También vamos a tener en cuenta ahí, ¿sí? Los 7 días antes, hasta 10 días podemos calcular, ¿sí? Antes y después de la fecha de nacimiento, de defunción. Esto sirve para calcular los dobles, como se le suele llamar, que es cuando una persona nace, ¿sí? Dentro del rango de los 7 o 10 días anteriores o posteriores a la fecha de cumpleaños de alguna persona de nuestro árbol, ¿sí? Y también lo podemos calcular por fecha de concepción, ¿sí? También calculamos 9 meses antes de la llegada de un bebé, ¿sí? O de una persona, y entonces ahí hacemos las cuentas de afinidad. Vuelvo al cuadernito, ¿sí? Si una persona nació en octubre, ¿sí? Seguramente su fecha de concepción es en enero, y muchas veces, yo por ejemplo soy nacida en octubre, ¿sí? Soy nacida el 15 de octubre, voy a buscar en mi árbol siempre la afinidad con personas que hayan nacido en enero, que hayan muerto en enero, ¿sí? O personas que de alguna manera hayan sido también concebidas según su fecha de nacimiento en enero o en octubre. Pero voy a tener afinidad con personas nacidas en abril y con personas nacidas en julio, ¿sí? De hecho, por ejemplo, mi hija nació en julio, ¿sí? Así que ella tiene una afinidad conmigo por estar en la misma columna, ¿sí? Bueno, la columna es algo gráfico que nos ayuda a ordenarnos, pero bueno, para que ustedes puedan ir viendo, ¿sí? También se dice que cuando una persona nace y otra se está muriendo, también es mi caso, pongo ejemplos personales porque así es más sencillo. El día que yo nací moría el abuelo de mi mamá, el mismo día, el mismo año, prácticamente a la misma hora. Eso implica que este abuelo para mí me dejó un regalo, ¿sí? Y ese regalo implica de alguna manera, ¿sí? Que para él yo era alguien muy importante, ¿sí? Y de alguna manera me dejó un legado para seguir importantísimo, ¿sí? ¿Qué más tengo que contarles? Creo que les conté más o menos todo. Los voy a dejar con una frase de Enrique Corbera que
resonó mucho en mí y espero que lo haga también en ustedes. Les dejo un beso gigante. Espero que haya sido de utilidad toda la información que hoy se les brindó. Les mando un beso gigante y les dejo con esta frase que dice: tenemos la madurez para limpiar los pecados de nuestros padres, tenemos la madurez de limpiar los pecados del mundo. Hermosa semana, no olviden ser felices.